Hola, ¿qué tal? Te saludo el pastor Rodolfo Luis. Bienvenidos a este nuestro encuentro de El Poder de la Fe. Gracias a Dios por este día. Así que buenos días, que el Señor te bendiga grandemente. Hoy queremos compartir la palabra del Señor y queremos una vez más meditar en el contenido de ella y disfrutar de la experiencia gloriosa y maravillosa de la obra del Espíritu, que es quien nos ayuda y nos ilumina para entender y poder comprender mejor todo lo que la palabra de Dios muestra para nuestro favor, a favor de cada persona que la escuche. Recuerde que la palabra es la espada del Espíritu. Ella es la que descubre nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestras angustias, tristezas. Y dirá, la descubre, es que acaso no sé, Dios no lo sabe. Claro que lo sabe, pero cuando confrontamos otra vez del contenido maravilloso de la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán lejos estamos o cuán bajo la gracia de Dios estamos, o cómo estamos bajo la ayuda y la misericordia divina en un momento determinado de nuestra existencia. Y eso es lo que la Biblia nos enseña como alimento, como guía, como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, la palabra de Dios. Así se samita, ¿verdad? Así que bienvenidos todos aquellos nuevos miembros y esperamos que sea de bendición su presencia entre nosotros y que lo que hacemos sea de bendición para vuestra vida. En el día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es tu fuente de auxilio en las pruebas, cuál es tu fuente de auxilio en las pruebas y cómo prepararnos para el día malo, Todos tenemos un día malo, a veces más de uno. Y cuando hablamos de un día malo significa el tiempo en que hay una dificultad, en el tiempo en que hay un reto, que no sabemos cómo lo vamos a afrontar, en el tiempo en que estamos experimentando dificultades, ya sean emocionales, relacionales, en cualquier sentido, y necesitamos el auxilio directo de Dios y, ¿por qué no decirlo? Por un momento decimos, y ahora mismo, Señor, lo necesito ahora mismo, con la urgencia de que no puedo esperar más, porque tu sistema de nervios, tu sistema de emociones y de pensamientos y todo lo que es tu cerebro, pues está alterado de una forma que no puedes concentrar bien tu atención. Todo ello es producto de esa guerra espiritual tremenda que existe para luchar por conquistar nuestra mente. El enemigo quiere controlar nuestra mente y usarla de escenario de grandes oportunidades a la luz de Él, es decir, a las tinieblas de Él, al conocimiento de Él y en la práctica de Él, de sus insinuaciones y de sus proposiciones y de sus tentaciones y de todo lo que hace Él para molestar. Y por otro lado está la característica maravillosa del Espíritu Santo que mora en nosotros después de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y convencernos del pecado, justicia y juicio, y se queda en nosotros para guiarnos, orientarnos, recordarnos, exhortarnos, reprendernos, disciplinarnos, enseñarnos la palabra de Dios y formar en nosotros el carácter del hombre o la mujer nuevo conforme a la imagen de Jesucristo. De acuerdo a lo que tenemos de experiencia con el Señor, nuestra vida va a crecer más rápidamente o con menos tiempo, es decir, con más tiempo en el proceso. Tú y yo debemos buscar no la rapidez, sino la intimidad con Dios. Las cosas rápidas pueden ser muy buenas en un momento, sin embargo nos podemos confundir muy rápidamente en la toma de decisiones. Pero cuando tenemos el crecimiento que Dios expresa en su palabra, ese va a la medida de nuestras posibilidades espirituales como seres humanos. Y eso es lo que Dios ve y conoce. Por eso es que es paciente con todos. Por eso también es que su amor es inagotable y su misericordia se renueva cada mañana hacia nosotros. Y por eso también es que la palabra suya, que es viva y penetrante como espada de dos filos, está ahí dispuesta para ser usada por el Espíritu, para convencernos de todo lo que es importante y para ayudarnos en todo lo que es necesario, para mostrarnos el camino a seguir y para consolarnos a través de las promesas que se cumplen, que Él ha establecido para nuestra vida. Así que vamos acá a lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana. ¿Cuál es tu fuente de auxilio en las pruebas y cómo prepararnos para el día malo?
Así que vamos a dedicar este espacio a ello. Primero, la fuente inagotable de auxilio divino. Bueno, lo primero es la oración. Tienes que hablar con Dios todos los días, tienes que pedir al Señor su dirección, tienes que pedir al Señor que te ayude y tienes que pedir al Señor que te guíe. Y eso vamos a hacer ahora. Padre, gracias por este tiempo, gracias por ayudarnos, bendecirnos durante la noche, cuidarnos y protegernos. Y gracias porque ahora podemos tratar, Señor, de encontrar en tu palabra lo que nos brinda para nuestra vida y que está ahí, pero que el Espíritu debe hacer los arreglos en nuestra mente y espíritu para que lo podamos recibir, lo podamos comprender, asimilar y pueda edificar nuestra existencia. Bendice a los que han de conectarse y bendice a los que verán la grabación después. Confiamos en la gracia tuya, Señor. Cuídanos y cuídalas a ellos. Cuida a aquellos que están enfermos y necesitados y oramos por ellos también. Danos de tu dirección esta hora en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por esto, que podemos orar y podemos colocar nuestras vidas en las manos de Él y decir, habla tú ahora, Señor. Dios es nuestra protección. No lo puedo olvidar nunca. Cuando olvido de que Dios es mi protección, cuando olvidas que Dios es tu protección, comienza a ser débil, comienza a ser frágil, comienza a ser derrotado. ¿Por qué razón? Porque te estás olvidando de la fuente que es tu fortaleza, porque te estás alejando en pensamientos y también en dedicación del autor de tu vida y el Señor que te ha salvado y te ha perdonado. No podemos hacer eso. Salmo 94, versos 18 y 19 dice, clamé, me resbalo. Estoy usando la nueva traducción viviente. Dice, clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Es decir, que cuando clamo en medio de mi situación, cualquiera que sea, dice, me resbalo, me debilito, caigo, me tropiezo, cualquiera que sea la expresión que tú puedas colocar en tu oración delante de Dios, porque es la condición que refleja tu necesidad espiritual, tu necesidad física, tu necesidad relacional, tu necesidad de compañía espiritual en tu congregación, donde sea, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés viviendo y donde quiera que estás haciendo el plan de Dios con tu vida, a través de tu vida, para bien de ellos. Puede ser que vengan esos tropiezos seguramente, otra vez la guerra espiritual. Pero tu amor inagotable, dice el salmista, oh Señor, me sostuvo. Dios está ahí para sostenerlo. El asunto no es quedarme en el suelo. El asunto es depender de Dios para que el Señor sostenga mi mano. Él puede hacerlo sin que yo se lo pida. Más de una vez lo va a hacer. Nos va a librar de peligros inminentes sin que haberle pedido por eso. Sin tener en mente que podría haber sucedido eso. Pero Él ve más adelante lo que hay, que espera en nuestro diario vivir y que por lo tanto necesita darnos ese sostén, darnos ese cuidado, darnos esa protección, darnos ese auxilio. Pero tu amor inagotable, Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. La duda divide la mente entre lo que creo y lo que dejo de creer. ¿Por qué razón? No dejo de creer porque aquello no sirve, sino dejo de creer que Dios me puede ayudar, dejo de creer que Él puede estar en este asunto, dejo de creer que Él me va a sostener, cuidar, proteger en medio de todo este tiempo. Dejo de creer, no porque digo, no me lo va a hacer, no es esa, no es la actitud de duda. ¿Qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Ahora qué me voy a hacer yo? Preguntas que se hace el ser humano, pero que no deben de ser hechas de esa manera, sino debe ser de otra forma. Señor, te necesito, me ayudas, eres necesario en este momento, dame sabiduría, sosténme, dame la capacidad de tomar decisiones correctas. Es decir, que debe ser diferente nuestra oración, nuestra súplica. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. El consuelo, ¿de dónde llega? Del Espíritu que está dentro, que te lo da. ¿De dónde nos llega? A través del conocimiento de la palabra, las promesas que buscamos en la palabra, respuesta. ¿De dónde nos llega el sostén? Del amor inalterable de Dios hacia nosotros, de su misericordia. Siempre recuerda eso, la misericordia de Dios nos cubre constantemente, porque Él nos ama. Y como nos ama, y es Dios, y no se puede negar a sí mismo, y es su naturaleza, pues entonces nunca va a fallar. Mateo 14:31 leo,
Pedro se hunde en el mar. Y esta es una experiencia del Pedro, el apóstol. ¿Se acuerdan? Antes de ser apóstol, ser un discípulo de Jesús, simplemente la tormenta, ven a Jesús avanzando sobre el mar y sobre las olas, y Pedro dice, si eres tú, permite que yo vaya a donde estás tú. Bueno, no es un fantasma, que ven, estamos viendo un fantasma. No, no soy un fantasma, soy yo, dice Jesús. Bueno, si eres tú, déjame ir allá. Ya sabes cómo es Pedro, ya sabes cómo es su carácter, ya sabes cómo es arriesgado, ya sabes cómo es atrevido. Pero así somos muchas veces nosotros también. No podemos juzgar a Pedro, es la naturaleza humana que se dispara en un segundo para tomar ideas o para tomar decisiones o para comprobar lo que está viendo o para comprobar la promesa. Si eres tú, di que yo vaya también. Es decir, que puso a Jesús en una posición de ¿qué? De prueba. Y eso le ven. Y eso hizo. Se lanzó del bote que estaba, de su lancha, y comenzó a avanzar sobre el mar igual. Pedro tenía esa experiencia, tuvo esa experiencia que tú no has tenido ni yo tampoco. Caminó, solo que inmediatamente que comenzó a caminar, su mente se dividió y dudó de que eso que estaba haciendo lo podía hacer. Y por lo tanto, como dudó, puso su mirada en las olas, en el viento, en la oscuridad, dejó de mirar a Jesús y comenzó a hundirse. Ya sabe la expresión, Señor, sálvame porque perezco. Y ahí está la mano del Señor. Hombre de poca fe. Ahí dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudamos del Señor cuando estamos pidiéndole algo para nuestro bien, algo para el bien de otros? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué oramos nuestra oración tan simple como leer una historieta? No, tiene que ser con el espíritu, con la certeza, la convicción de que Dios nos escucha, que Dios nos atiende, que a Dios le interesa lo que le estamos diciendo, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos ama, que Él quiere sostenernos, ayudarnos, que está esperando que tú y yo clamemos a Él para darnos la respuesta, para que le demostremos que lo amamos, para que le demostremos que creemos en Él, para que le demostremos que nosotros deseamos esa comunión y esa intimidad preciosa con Él y dependemos de Él. Eso no es orgullo ni vanidad de Dios, no, es amor paternal, es amor del Creador, es amor especial, intrínseco, que va profundamente clavado en nuestra vida cuando lo aceptamos y creemos y recibimos con gozo y alegría. ¿Por qué dudaste de mí? No dudemos de Dios nunca. Él está ahí. No dudemos de sus promesas, son fieles. No dudemos de su presencia, está con nosotros. No dudemos de su buena voluntad para nuestra vida. Hasta aquí nos ha sostenido y lo hará hasta el final, porque Él no se arrepiente de salvarnos, porque Él no se arrepiente de perdonarnos, Él no se arrepiente de ser nuestro Padre Celestial y nuestro Creador, Él no se arrepiente de haber pagado el precio sobre la cruz por redimirnos y salvarnos, Él no se arrepiente de ser llamado nuestro Señor y nuestro Salvador, y que nosotros somos sus hijos e hijas. Así que la primera razón es clamar a Dios. La segunda, cómo prepararnos para el día malo. Comienza desde ya. ¿Cuántos días malos has tenido en tu historia? Bueno, vamos a pensar desde que conoces a Jesucristo. Los demás días también lo puedes pensar. Pero ahora que eres un cristiano, una cristiana, que eres parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesús, que formamos parte de su familia, todas estas cosas que la Biblia nos enseña, todas estas experiencias hermosas que vivimos y que son reales y que sabemos que son ciertas y que las estamos disfrutando y de las cuales nos gozamos y nos recreamos en ellas y las compartimos con gozo y alegría y con fe de que otros las necesitan recibir y que esperamos la puedan escuchar, entender y asimilar para su propio provecho y gloria de Dios. Cuando tenemos todo esto, pensamos, ¿cómo me voy a preparar para el día malo si va a llegar? Comience desde allá. Dios es nuestra protección, considéralo y tenlo presente. Salmo 119, verso 1 al 3 y después los versos 11
al 2 de la Nueva Versión Internacional dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Ese es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad son, ¿qué cosa? Los dichos perfectos, los caminos perfectos, la ley perfecta, la experiencia correcta. Eso es lo que Dios espera. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Ya saben que el Salmo 119 usa una serie de expresiones con relación a la palabra de Dios: mandamientos, estatutos, ordenanzas, en fin. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Dice más: jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Cuando andamos en los caminos del Señor, el temor de Dios, por medio de su Espíritu en nosotros, el temor de Dios y a Dios, no por el castigo, sino por la... No queremos desobedecer, porque no queremos desagradar a Dios, porque no queremos que Él se sienta. Vamos a la expresión humana triste de tener un hijo, una hija desobediente. Eso es lo que en la experiencia de familia sucede. Cuando dentro de la familia alguien está haciendo algo que no está bien, que sabemos que no está bien, que nos desagrada porque está incumpliendo los principios morales del hogar, de la familia, los principios en los cuales hemos crecido y nos hemos formado, forjados. Y cuando somos cristianos, pues imagínate con más razón, cuando vemos a alguien que está tropezando y cayendo, desobedeciendo y haciendo lo que a Dios no agrada, y dice que cree en Jesucristo, pues nos sentimos muy tristes. Nos sentimos tristes y llega el punto que hasta a veces nos enojamos porque decimos: ¿por qué razón? Claro, el enemigo está trabajando en esa mente y en esa vida porque quiere destruir la guerra espiritual. Y la tarea es de orar y de ayudar y de fortalecer y de levantar y de no aprobar lo que está haciendo malo, sino mostrarle el camino más excelente. La palabra de Dios es la que nos enseña eso. Por eso dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es tan importante la tarea de mamá y papá cristianos en el hogar, de los abuelos cristianos, los tíos cristianos, los primos cristianos, todos los que son cristianos en una familia, apoyar al otro, unos a los otros, porque se necesita esa comunidad, se necesita esa unidad, se necesita esa fortaleza, se necesita ese escudo protector, el amor de Dios, la fe en Jesús, la obediencia a su palabra, la práctica continua en el ejercicio de la voluntad de Dios para que nuestras vidas sean dignas de Dios y fuertes por la presencia suya en nosotros. Dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Otra vez, otra expresión acerca de palabras: tus dichos, tus ordenanzas, tus promesas, tus lecciones de amonestación, tus llamados de alerta a hacer y vivir conforme a tu voluntad y a obedecerte. Bendito sea, Señor, enséñame tus decretos. Otra vez, decretos ahora, tus ordenanzas, tu palabra, todo lo que necesito conocer. Y eso es lo que el salmista en el Salmo 119, todos esos versículos hablan de esa forma directa, que hace alusión directa, mención directa de la palabra de Dios como la fuente de conocimiento que necesitamos para fortalecer nuestra relación con Dios y para vivir ese modelo de vida que glorifica a Dios y que exalta su soberanía y su señorío en nosotros y su presencia, que hace la diferencia entre el antes de conocer a Cristo y el después de conocer a Jesús, el que conforma nuestro carácter, nuestra personalidad conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, según dice el apóstol Pablo, y vivir de esa manera que somos entonces luz para el mundo y sal que da sabor a la tierra, es decir, a las personas, en nuestras relaciones humanas, donde las personas quieren oírnos, quieren el consejo que le podemos dar, no porque seamos importantes, porque Dios en el que creemos es todopoderoso y porque Él es la fuente de sabiduría que necesita volcarse a través de nuestros labios para que otros puedan conocerla y puedan después comprobarla en su vida y puedan tenerla en su palabra, la Biblia, como lugar, fuente de reflexión y de
manantial que emana lo que necesita el alimento espiritual de nuestra alma. El Salmo 1, verso 1 al 3 de la Nueva Traducción Viviente dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, la corriente del mundo, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Bueno, en el andar, esta expresión de andar no es que tú vayas a vivir dentro de una urna, tienes que relacionarte con las demás personas que están a tu lado. No andan, no viven conforme, no se hacen amistades para hacer lo que no agrada a Dios. Si tienes amigos conocidos, mejor dicho, porque amigos es bien difícil, hay que pasarlo por un filtro muy especial. Los amigos humanos no abundan, pero los amigos espirituales, en el sentido de la fe, sí pueden abundar. ¿Por qué razón? Porque tienen la misma mentalidad de Jesús. Si están viviendo a la altura de lo que Jesús es, entonces el mejor amigo es Jesús para nosotros y es la fuente de consulta, es la fuente de inspiración, es la fuente de orientación, es el ejemplo a seguir. Ahora, eso no excluye que mi hermano en la fe, el líder de nuestra congregación, que Dios ha llamado y que tiene su testimonio y que Dios lo usa para bendición, no va a dejar de darnos un consejo adecuado a la luz de la palabra de Dios. Y si no lo hace a través de lo que dice la Biblia, entonces no es bueno seguirlo. Quien quiera que sea, llámese como se llame y sea en la posición que tenga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que enseña, es la que modela, es la que transforma, es la que fortalece, es la que es verdad, es la que es eterna, es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, es el alimento para tu alma. Recuérdalo bien, ahí es donde está la cuestión. Entonces dice allí: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Estamos conscientes de lo que Dios dice y vivo de la manera que Dios dice. Estoy consciente de lo que Dios dice y me enseña y comparto lo que nuestra conversación, nuestras realizaciones diarias, nuestras relaciones diarias, todo lo que hacemos debe estar saturado del conocimiento de Dios. Y eso no es tarea fácil, es tarea bien ardua. Tiene que formarse con el hábito, la costumbre, la relación, vivirlo, experimentarlo, para poder darlo con la capacidad, la liviandad, con la soltura, con la habilidad de la práctica, de la experiencia, de lo que se hace todos los días, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ese es el Salmo número 1, los primeros 3 versículos. Después pone el contraste, que no lo voy a leer, es todo lo contrario a eso. Y dice que no van a perecer, pero dice que los que sí están obedeciendo la palabra de Dios y viviendo dentro de la corriente maravillosa de la gracia divina, sostenido por el amor de Dios y bajo la autoridad del Espíritu Santo, somos como esos árboles frondosos. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13, lanza este mensaje tremendo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por cierto, este jueves, cuando tengamos el estudio en la noche, a las 7:30 de la noche, jueves 7:30 de la noche, concluiremos el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a ver versículos muy interesantes que están allí escritos. Todo es interesante, pero me refiero al diario vivir nuestro y a las condiciones que de cada cual debe experimentar la realidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia ante el día malo. Pablo estaba viviendo, según los humanos pensamos, en una prisión en esos 2 años de encarcelamiento en Roma, y estaba limitado a tiempo y espacio. No podía hacer nada dentro de aquello excepto hablarle al soldado o escribir, orar. ¿Parece poco? No.
De eso nació todo lo que nosotros hoy conocemos, por la voluntad de Dios, de instrucción, de ayuda, de fortaleza espiritual, en la inspiración del Espíritu a Él para escribir todas sus experiencias y tomar un pasaje como este. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso hablaremos el jueves, parte de ese tema. En Juan 14, 26 al 27, mira lo que Jesús dice. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesús va ya acercándose a la cruz, va a ser llevado a la cruz, va a pagar el precio de rescate de nuestra salvación y va a ir a la tumba y se levantará el tercer día glorioso y se mostrará a sus discípulos por más de 40 días y también, como dice el apóstol Pablo, a más de 500 hermanos y al último de ellos, a él como un abortivo se le apareció en el camino a Damasco para hacer del Saulo de Tarso el gran misionero de todos los tiempos. Quien escribe lo que acabamos ahorita de leer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Jesús dice allí, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Todo esto valioso, porque sin el Espíritu Santo ahora no pudiéramos estar reflexionando en su palabra. Jesús murió, resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo, pero el Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador, el que convence de pecado, justicia y juicio y el que nos da la visión amplia de lo que debemos hacer y por lo cual debemos vivir y cómo hacerlo, cómo prepararnos ante las afrentas, ante los problemas, ante las dificultades, ante las contiendas, ante los retos, ante la crisis, ante el dolor, ante las pérdidas. El Señor está con nosotros. Les enseñará todas las cosas, les hará recordar todo lo que les he dicho, todas sus promesas. La paz les dejo, dijo Jesús. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Me encanta esa expresión. Cuando dicen no se acobarden. Es de los valientes. El reino de los cielos es de los valientes. Y si los valientes los arrebatan. Cuando dice los arrebatan, dice se apoderan. No es que lo van a dominar, ni lo van a controlar, ni van a hacer su voluntad allá. No, sino que se sostienen. Dicen no te dejo. Como dijo Jacob, no te dejo hasta que me bendiga, cuando luchó con el ángel. Y el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Claro que lo sabía, Jacob. Ahora vas a ser llamado Israel. Has luchado con Dios y has vencido. ¿Venció a Dios? No. Dios lo amó de una forma extraordinaria. Y la promesa hecha a Abraham años antes lo está corroborando. Voy a hacer de ti una nación extraordinaria. Y de ahí el Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo el Señor. ¿Ves cómo Dios trabaja? Aférrate y agárrate a la palabra de Dios. No te angusties, no te acobardes, porque la paz de Dios está con nosotros y Él ha vencido el mundo. Oramos. Gracias, Jesús, por ser tan bueno con nosotros, amarnos de la manera que nos amas, Padre Celestial. Y gracias por tu Espíritu que nos guía, nos orienta, nos enseña, nos muestra, nos reprende, nos exhorta y hace grandes cosas a nuestro favor, para gloria tuya, para bendición de nuestras vidas. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a estar listos, preparados para el día malo. Ayúdanos a estar cubiertos de tu bendición, de tu protección y también, Señor, de tu Espíritu, para que vivamos conforme a tu voluntad, para que te podamos honrar. Sé con cada hermano, hermana del poder de la fe y de cada congregación cristiana que te adora, te alaba, te sirve, te ama, te obedece. Está interesada en conocer más, en crecer, en abundar en conocimiento y también en frutos de justicia que glorifican tu nombre. Sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo es victoria, todo es gozo y paz, todo es triunfo, todo es esperanza que no avergüenza, todo es seguridad eterna. Somos coherederos contigo, Jesús, de tu reino.
por voluntad del Padre, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos hoy a ser fieles también. Sé también, Padre Santo, con nuestras familias, con nuestros conocidos, hermanos, los que sufren, los que están enfermos, hospitales, centros de rehabilitaciones, salas de emergencias, cuidados intensivos, quizás en sus hogares, quizás abandonados en algún lugar del mundo, sufriendo explotaciones de cualquier tipo, índole y horribles. Ten piedad, Señor, de tu pueblo diseminado por toda la faz de la tierra, en todas las naciones. Protege tu iglesia, tu obra. Tú, Señor, que nos amas entrañablemente, haz que podamos resplandecer como luminares en este mundo, para gloria tuya. Cuídanos del resto del día y siempre, y bendícenos a todos. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén. Dios te bendiga y te cuide, y ponga en ti paz, su presencia se acompañe, y todo lo que hagas en el día de hoy, guiado por el Espíritu Santo, prospere, sea del agrado de Dios. Durante el día, versículos bíblicos allí, palabra de Dios, para cada vez que vayas a este canal te encuentres una expresión bíblica, una palabra de Dios para ti. Y también música cristiana, que son grabaciones que otros pues entonan para alabar al Señor, que nos enriquecen, nos ayudan y nos dan gozo cuando las escuchamos. El Señor te bendiga. Una vez más, Pastor Rodolfo Luis, ora también por mí, por nuestra familia. Amén.